En Burkina Faso, un joven líder hizo lo impensable. Ibrahim Traoré liberó miles de castores en un río artificial, un gesto que dejó al mundo atónito. No peces, no cocodrilos para el turismo. Castores. Pequeños, discretos, pero ingenieros incomparables de la naturaleza. ¿Por qué castores? ¿Por qué ahora? La verdad está enterrada bajo décadas de sequía, aldeas sedientas, pozos vacíos, mujeres caminando kilómetros en busca de agua sucia, niños jadeando por cada gota. La naturaleza misma parecía enojada, reteniendo la lluvia. Y entonces llegó Traoré, no con discursos, sino con acción. Mientras el mundo se obsesionaba con presas, tanques y máquinas, él imaginó un sistema vivo, una red autosuficiente donde la tierra pudiera respirar. Los castores construirían, moldearían y limpiarían, transformando charcos estancados en corrientes de vida. Quédate. Lo que estás a punto de presenciar no es solo una historia sobre agua. Es sobre soberanía, ingenio y una nación recuperando su destino. Burkina Faso ya no espera a los de afuera. Bajo Ibrahim Traoré, está forjando su propio milagro. Suscríbete si crees que la verdad es más importante que los titulares. Burkina Faso ha lanzado una innovadora iniciativa de seguridad hídrica de $145 millones. Un audaz plan de 6 años destinado a transformar la infraestructura de agua del país y garantizar su sostenibilidad a largo plazo, declara Africa Digest News, un mandato directo del propio presidente Ibrahim Traoré. Fuentes oficiales confirman. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, la iniciativa rehabilitará 35 presas, restaurará 15 embalses principales y empoderará a las comunidades con 80 comités locales de agua. Todo con el objetivo expreso de aliviar la sequía severa y fortalecer la seguridad alimentaria. Aquí está la transición. El titular es real, pero la verdadera historia yace más profunda. Algo que casi nadie esperaba, y eso es solo la punta del iceberg. En la quietud antes del amanecer en Ouagadougou, un plan sin precedentes comenzaba a desplegarse en silencio. Cajas de madera, sin marcas y misteriosas, eran descargadas de camiones bajo la atenta mirada de soldados y aldeanos curiosos. Dentro no había máquinas, ni consultores, ni paquetes de ayuda extranjera, sino una colonia de castores, los arquitectos más inesperados del renacimiento de Burkina Faso. Los asesores dudaron. «Presidente Traoré», se atrevió uno. Esto parece imposible. ¿Castores? ¿En el Sahel? ¿Cómo podrían restaurar nuestros ríos? La mirada de Traoré fue firme, inquebrantable. «Imposible», dijo. «Es ver a nuestros hijos caminar kilómetros por un balde de agua mientras esperamos permiso. Imposible es depender de préstamos y expertos extranjeros mientras nuestra tierra muere. Estos castores son más que animales. Son nuestros ingenieros, nuestros aliados, nuestros maestros». La primera liberación ocurrió en los cauces secos del norte. Los aldeanos se reunieron a distancia, sin saber si reír o huir. Pero pronto, la vida comenzó a despertar. Barro y ramas se apilaron y entretejieron en presas perfectas. El agua se acumuló detrás de ellas, pequeños lagos formándose donde antes solo había tierra agrietada. Volvieron las ranas. Aves comenzaron a dar vueltas en el cielo. Mujeres que antes cargaban baldes durante horas los encontraron rebosantes en la puerta de su casa. El espectáculo fue más que ecológico, fue político. Con cada presa, Burkina Faso recuperaba la autonomía sobre sus recursos. La dependencia de la ayuda extranjera y los préstamos comenzaba a desmoronarse ante el trabajo silencioso y constante de estas criaturas. Traoré caminaba entre los aldeanos, observando el ritmo de la vida que volvía, su presencia recordando que el liderazgo no se mide en discursos, sino en cambios tangibles en la vida de su pueblo. Los niños imitaban el trabajo de los castores, inventando danzas que celebraban la perseverancia y el ingenio. Los ancianos asentían, comprendiendo que los ríos ahora hablaban de soberanía,
no de sumisión. Mientras tanto, más allá de las fronteras de Burkina Faso, el mundo observaba incrédulo. Los analistas debatían si era genialidad o locura, pero las aldeas ya conocían la verdad. Esta era una historia de resiliencia, valentía y visión. Y en ese momento, cada charco, cada estanque, cada arroyo restaurado se convirtió en monumento, testimonio de lo que una nación puede lograr cuando confía en su propia sabiduría y sigue a un presidente que se niega a inclinarse. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. Los días se convirtieron en semanas, y los ríos que alguna vez fueron venas muertas a través de Burkina Faso empezaron a palpitar con vida. Los castores, ajenos a la política y al reconocimiento, trabajaban incansablemente. Muros de barro se levantaban, ramas entrelazadas con precisión, y los charcos poco profundos se transformaban en reservorios capaces de sostener aldeas enteras. Los aldeanos comenzaron a llamarlos los constructores de vida. Los niños bailaban en las orillas, imitando con palos y barro el trabajo de los animales, mientras las madres llenaban sus cubos con agua que ya no exigía caminatas interminables. Los ancianos observaban en silencio, asintiendo con aprobación. Comprendían que no era solo un milagro ambiental, era una recuperación de la dignidad. El propio Ibrahim Traoré viajó al norte para presenciar la transformación con sus propios ojos. Se movía en silencio entre los aldeanos, inspeccionando las presas, hablando con la gente, escuchando sus historias. Cada sonrisa, cada balde rebosante de agua, cada niño chapoteando en los arroyos recién nacidos, era un testimonio de la visión que había defendido contra la duda, la burla y el peso de siglos de dependencia. Pero el mundo más allá de Burkina Faso aún no comprendía la magnitud. Los medios internacionales intentaban encuadrar la historia como una novedad, una excentricidad. Los asesores extranjeros, antes escépticos, ahora vacilaban, inseguros de cómo responder a una nación que había resuelto su propia crisis sin préstamos, consultores ni permisos. La estrategia de Traoré desafiaba la narrativa dominante, que las naciones africanas deben depender de poderes externos para sobrevivir. Y aún así, los ríos seguían fluyendo. Hablaban un lenguaje más antiguo que la política, más antiguo que las fronteras, un lenguaje de autodeterminación. Con cada presa completada, Burkina Faso demostraba que el ingenio, el coraje y la fe en su propio pueblo podían desafiar las expectativas. En aldeas antes condenadas a la sed, regresó la risa. En campos antes áridos y estériles, crecieron las cosechas. Y en cada corazón, echó raíces una nueva convicción. La libertad se forja con acción, no con espera. Ibrahim Traoré no solo había salvado agua, había restaurado la esperanza, la autonomía y el orgullo de toda una nación. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. No era solo la naturaleza, sino también los pasillos del poder en el extranjero. Enviados de Europa y de organizaciones internacionales llegaron con propuestas envueltas en palabras amables, pero cargadas de expectativas. Ofrecían financiación, experiencia y supervisión científica, todo condicionado al control. Ibrahim Traoré escuchó. Sereno, inquebrantable, comprendía lo que estaba en juego. No se trataba solo de agua. Se trataba de soberanía, de demostrar que Burkina Faso podía resolver sus propios problemas sin inclinarse ante agendas extranjeras. Ustedes no enviaron los ríos, les dijo a los enviados. Fuimos nosotros quienes devolvimos la vida. Ustedes no enseñaron a los castores a construir. Ellos aprendieron de la tierra. Si desean ver lo que hemos hecho, vendrán como invitados, no como amos. La sala quedó en silencio. Los diplomáticos estaban acostumbrados a la complacencia, no a la rebeldía. Pero la confianza de Traoré no era arrogancia. Nacía de los resultados. En todo el Sahel, arroyos que habían estado secos durante décadas
ahora brillaban con agua. Aldeas antes abandonadas a la sequía ahora prosperaban. El país tenía pruebas, y la prueba no se inclina. Al mismo tiempo, surgieron voces internas. Algunos ministros sugerían monetizar los nuevos cauces, arrendando presas y estanques a empresas extranjeras bajo el pretexto del desarrollo. La lógica era familiar: transformar un bien común en una mercancía. Sin embargo, Traoré veía un panorama mucho más amplio. Sabía que vender los ríos sería vender la nación misma. Bajo el sol declinante, convocó al Consejo de Ancianos y líderes locales. Juntos redactaron un decreto que declaraba cada presa, cada estanque y cada arroyo restaurado como bienes comunes nacionales. Sin ventas, sin privatización, sin control extranjero. Los ríos pertenecían al pueblo. Y en esa declaración, Burkina Faso recuperó más que agua. Recuperó su dignidad, su poder de decisión, su futuro. Y mientras los castores trabajaban en silencio en segundo plano, el país comenzó a comprender que el liderazgo no es un título. Es el valor de actuar con decisión, la visión de proteger lo sagrado y la sabiduría de confiar en el propio pueblo. La noche cayó sobre Burkina Faso, pero el trabajo no se detuvo. Bajo las estrellas, Ibrahim Traoré se reunió con ancianos de aldea, líderes juveniles y cooperativas de mujeres. Hablaron no solo de agua, sino de lo que simbolizaba: libertad de la dependencia, orgullo en la autosuficiencia y la recuperación de una agencia negada por generaciones. En Siga, una abuela se levantó y se dirigió al presidente directamente. Cuando nació mi hijo, caminamos 3 horas por un solo balde de agua. Ahora mi nieta nunca conocerá esa carga. Proteja estos ríos, señor presidente. Son la herencia de nuestros hijos. Sus palabras resonaron en todos los presentes. Traoré sabía que aquello era más que política, era un pacto con el pueblo. Esa misma noche, emitió un decreto presidencial. Cada presa, cada estanque, cada arroyo restaurado permanecería como bien común nacional. Sin privatización, sin arrendamientos extranjeros. El agua de Burkina Faso pertenecía a sus ciudadanos, no a corporaciones ni a forasteros. Mientras tanto, los castores continuaban su labor, ajenos a la política, pero realizando un trabajo que reflejaba la determinación del país. Cada rama que colocaban, cada muro de barro que levantaban, se convertía en símbolo de resiliencia y soberanía. Los niños corrían por las orillas, imitando con alegría el trabajo de los animales. Las mujeres llenaban sus cántaros, y los ancianos observaban en silencio, entendiendo que el liderazgo se demuestra en hechos, no en discursos. Más allá de Burkina Faso, la comunidad internacional empezó a tomar nota. Las cadenas de noticias africanas transmitían historias de una nación saheliana desafiando expectativas, logrando lo que muchos consideraban imposible. Algunos lo llamaban suerte, otros genialidad. Pero en las aldeas, nadie dudaba de la verdad. Ibrahim Traoré había devuelto más que agua. Había devuelto orgullo, autonomía y la convicción de que una nación podía trazar su propio destino. En cada charco formado, en cada arroyo revivido, había una lección. El coraje, la visión y el compromiso con el propio pueblo podían superar décadas de abandono y dependencia. Burkina Faso ya no esperaba aprobación extranjera. Había creado su propio milagro. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. Cuando llegó la siguiente temporada de lluvias, Burkina Faso se había transformado. Arroyos que antes yacían agrietados y áridos, ahora brillaban con vida. Las imágenes satelitales revelaban una red de agua que conectaba aldeas, granjas y bosques. Los castores se habían convertido en los ingenieros silenciosos del renacimiento de una nación. En el norte, los agricultores caminaban por campos que habían estado secos durante años, sembrando mijo y sorgo sin miedo. Los niños jugaban junto a los ríos, riendo en aguas que antes eran solo un sueño. Las mujeres llenaban baldes sin agotar sus brazos ni caminar kilómetros. Y todo esto se orquestaba bajo la atenta guía de Ibrahim Traoré,
que caminaba entre ellos, observando, escuchando, comprendiendo. El presidente no se veía a sí mismo como una autoridad distante. Era testigo, participante y custodio de una visión que se había atrevido a desafiar tradiciones, expectativas y escepticismo externo. Cada presa completada por los castores era prueba de que Burkina Faso podía resolver sus problemas en sus propios términos. Y aún así, el mundo más allá de Burkina Faso luchaba por comprender la magnitud. Los analistas internacionales debatían, los medios cuestionaban, y los diplomáticos extranjeros intentaban presentar el proyecto como una novedad, una rareza. Pero en las aldeas junto a los ríos, la verdad era evidente. El ingenio, el coraje y la confianza en el pueblo podían remodelar el destino de una nación. En la capital, Traoré convocó a un consejo de ancianos, líderes juveniles y representantes de mujeres. Celebraron no solo el agua, sino la autonomía, la capacidad de decidir, de actuar, de proteger lo que pertenece al pueblo. El decreto fue reafirmado. Ninguna entidad extranjera podía reclamar los ríos, sin privatización, sin explotación. Las aguas eran la sangre vital de la nación, y permanecerían libres y sagradas. Al caer el sol sobre los paisajes restaurados, el país comprendió algo profundo. Estos castores, pequeños y discretos, se habían convertido en símbolos de una verdad mayor: que Burkina Faso, guiado por un líder valiente, podía mantenerse independiente, resiliente y orgulloso. Cada río, cada estanque, cada niño riendo junto al agua susurraba el mismo mensaje: la soberanía se gana, se cultiva y se defiende. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. A mediados del verano, la prueba era innegable. Valles, antes abandonados a la sequía, ahora albergaban aguas brillantes y estables. Los peces habían regresado a los arroyos. Los cultivos prosperaban donde nadie se había atrevido a sembrar en una década. Las mujeres ya no cargaban baldes durante horas. Ahora cargaban esperanza. Ibrahim Traoré viajaba de aldea en aldea, no para inspeccionar, sino para ser testigo. Hablaba con ancianos, agricultores y niños por igual, escuchando sus experiencias, absorbiendo su gratitud y recordándoles la responsabilidad que venía con este nuevo don. No esperamos a que los forasteros vinieran a salvarnos, decía. Elegimos actuar, crear y proteger lo que es nuestro. Los medios extranjeros se apresuraban a interpretar el fenómeno. Algunos lo llamaban un experimento afortunado, otros, genialidad. Pero en Burkina Faso era mucho más que azar o intelecto. Era la prueba tangible de la soberanía nacional. Cada estanque, cada presa, cada arroyo restaurado era un monumento al coraje y la autodeterminación. Incluso mientras los castores continuaban su silenciosa labor, se convirtieron en símbolos más grandes que ellos mismos. Los niños los imitaban en sus juegos, los ancianos veneraban su trabajo, y los ríos se convirtieron en evidencia viva de que una nación podía trazar su propio camino. El mensaje de Burkina Faso era claro: podemos gobernar nuestros recursos, proteger nuestro futuro y honrar a nuestro pueblo sin rogar permiso. En toda la región, los países vecinos observaban de cerca. Algunos envidiaban, otros dudaban, pero todos se vieron obligados a reconocer que Ibrahim Traoré había logrado lo que pocos creían posible. Había combinado naturaleza, innovación y determinación inquebrantable para asegurar la vida misma. Y en cada aldea, la historia se repetía, silenciosa pero poderosa. El liderazgo no se trata de decretos ni discursos. Se trata de cambios tangibles, del coraje para desafiar lo esperado y de la visión para ver lo posible cuando otros solo ven desesperanza. Burkina Faso había recuperado sus ríos, su orgullo y su futuro. Si crees que el coraje de Traoré es la voz de África, comparte tu opinión en los comentarios. Justo cuando Burkina Faso celebraba su nueva abundancia, un acontecimiento inesperado alteró el equilibrio de poder.
Un país vecino, desesperado por replicar el proyecto de los castores, importó animales sin guía ni comprensión del ecosistema local. En pocas semanas, su experimento fracasó. Las presas colapsaron, los arroyos siguieron secos, y las aldeas volvieron a la sed. El contraste no podía ser más claro. Mientras otros luchaban por sobrevivir, Burkina Faso prosperaba bajo la visión de Ibrahim Traoré. Los castores se habían convertido en algo más que agentes ecológicos. Eran símbolos de liderazgo, previsión e independencia nacional. Los medios africanos, de Dakar a Nairobi, comenzaron a informar que una pequeña nación saheliana había logrado lo que muchos consideraban imposible: autosuficiencia, armonía ecológica y soberanía sobre su agua. El giro repercutió más allá de la ecología. Los donantes extranjeros, antes desdeñosos, enviaban ahora emisarios en busca de consejos. Las corporaciones multinacionales, dispuestas a privatizar hasta la última gota, vacilaban. El mundo comenzaba a entender que Burkina Faso no era una nación cualquiera. Era un desafío para todos los países que aún se inclinaban ante el control externo, un ejemplo vivo de que el ingenio, el coraje y el respeto al propio pueblo podían remodelar el destino. En la capital, Traoré recibía mensajes de líderes de toda África, solicitando orientación, colaboración y consejo. Pero él se mantenía firme. Cualquier alianza debía honrar primero el principio de la soberanía. Burkina Faso compartiría conocimiento, no se sometería a presiones. El giro había elevado a Traoré de héroe nacional a icono continental. Lo que comenzó como un humilde experimento con castores se había convertido en una declaración. El liderazgo consiste en visión, independencia y acción. África observaba, aprendiendo que el verdadero poder no reside en préstamos ni decretos, sino en el valor de confiar en uno mismo. En Ouagadougou llegó un reconocimiento inesperado. Ibrahim Traoré fue invitado a hablar en la Unión Africana, una plataforma que pocos habrían imaginado que ocuparía tan pronto, pero aceptó en sus propios términos, sin diapositivas, sin patrocinios corporativos, sin guiones, solo verdad. Habló de ríos olvidados, de castores que reconstruyeron la vida y de un pueblo que recuperaba la dignidad negada durante décadas. Sus palabras resonaron en las cadenas de noticias africanas, con titulares que proclamaban: Burkina Faso muestra al continente el camino hacia la soberanía. Los analistas debatían si era suerte o estrategia. Pero en las aldeas junto a los ríos, nadie dudaba de la verdad. Era coraje, visión y liderazgo. El giro estaba claro. Burkina Faso se había convertido en modelo, no en cliente. Las naciones que dependían de la ayuda extranjera empezaban a cuestionar su dependencia. Las corporaciones que daban por hecho el control sobre los recursos vacilaban ante una pequeña nación que demostraba que la autonomía y el ingenio podían superar décadas de abandono. Mientras tanto, dentro de Burkina Faso, la vida continuaba. Los ríos fluían y los castores trabajaban en silencio. Pero su labor callada era el reflejo de una verdad mayor. El liderazgo es acción, no retórica. El coraje se demuestra en los hechos, no en comunicados de prensa. La soberanía se defiende, no se solicita. El estatus de Ibrahim Traoré había cambiado, de presidente a símbolo. Una pequeña nación saheliana había demostrado que la independencia podía lograrse mediante visión, determinación y fe en el propio pueblo. Y cada estanque, cada presa, cada arroyo que corría se convertía en testimonio de lo que África podía lograr cuando confiaba en su propia sabiduría. Burkina Faso renace. Los ríos fluyen libres. Los niños ríen donde antes reinaba la sequía. Y los agricultores cosechan abundantes frutos. Las aldeas que antes temían la estación seca ahora prosperan. El agua ya no es un privilegio dictado por poderes extranjeros. Es un derecho, protegido y cuidado por el propio pueblo. Ibrahim Traoré se alza entre sus ciudadanos, no como una autoridad distante, sino como el arquitecto de esta transformación.
No pedimos permiso para ser libres. Nos levantamos para conquistarlo. Declara, con los ojos reflejando la luz del sol que danza sobre los arroyos recién llenos. Los castores, antaño salvadores improbables, simbolizan ahora resiliencia, ingenio e independencia. Cada presa, cada estanque, cada arroyo susurra la historia de una nación que eligió actuar, reclamar su destino y confiar en su propia sabiduría. Burkina Faso se ha convertido en algo más que un país. Es un faro de soberanía para África y un testimonio de lo que el liderazgo arraigado en el coraje y la visión puede lograr. Si el espíritu de Ibrahim Traoré toca tu corazón, comparte esta historia. Suscríbete al canal para continuar el viaje de una África que ya no baja la cabeza. Dios bendiga a África.